Bien, continuamos con el tema 5, refiriéndome a lo que es la recepción sensorial y los receptores. Vamos ahora con lo que es la quimiorecepción. Los quimioreceptores son responsables de detectar sustancias químicas. Estos se encuentran en diferentes partes del cuerpo, la nariz, la boca y otros órganos internos. Y además de estos también están los receptores olfatorios que detectan moléculas odoríferas, mientras que los receptores, en el caso de los quimioreceptores gustativos, pues detectan moléculas saborizantes. También se conocen receptores internos que monitorean lo que es la concentración de las sustancias químicas de la sangre, como el oxígeno, el dióxido de carbono y la glucosa. Entonces, cuando hablamos de quimioreceptores, podemos hablar de lo que son, en cuanto a lo que es el gusto, que involucra entonces que son los sabores, que es salado, dulce, amargo, ácido, etc. Los olores y también lo que son las sustancias internas de cada uno. Cuando hablamos de receptores que involucran la quimioreceptor como tal y hablamos de lo que es el sentido del gusto, esto se lleva a cabo a través de receptores que constan de papilas gustativas que se encuentran en forma de barril. Estas están ubicadas principalmente en la superficie dorsal de la lengua y cada papila gustativa consta de 50 a 100 células epiteliadas especializadas con microvellosidades largas que se extienden a través de un poro en la papila gustativa hacia lo que es el ambiente externo, donde están bañadas de saliva. Aunque estas células epiteliales como tal no son neuronas, se comportan como las neuronas. Quedan despolarizadas cuando se estimulan de manera apropiada y producen lo que son los potenciales de acción, liberando neurotransmisores que estimulan neuronas sensoriales que están relacionadas con las papilas gustativas. Ahora bien, hablando de quimiorecepción, aquí tenemos lo que es las cinco categorías principales del gusto. Podemos hablar en principio de lo que es la despolarización de las células gustativas, hablando de despolarización causada por lo que es sodio e hidrógeno. Comencemos primero con el sabor salado, donde el canal iónico específico que participa en esta quimiorecepción es el canal de sodio de amilorida, que es sensible a amilorida. Las células responsables de detectar el sabor salado poseen este canal iónico en su membrana apical. Cuando los alimentos salados entran en contacto con las papilas gustativas, los iones de sodio se difunden a través de estos canales iónicos hacia el interior de la célula. Y esta afluencia de cargas positivas genera una despolarización de la membrana celular, es decir, genera un cambio en el potencial eléctrico de la célula, haciéndola más positiva por dentro. La despolarización abre canales de calcio voltaje dependientes, permitiendo la entrada del calcio al interior de la célula. El aumento entonces de calcio intracelular desencadena la liberación de neurotransmisores como la serotonina y transmite la señal al cerebro, donde se interpreta lo que sería el sabor salado. Cuando hablamos de lo que es el sabor ácido, este involucra múltiples mecanismos. En la percepción del sabor ácido es un poco más compleja, pues. Los iones de hidrógeno en este caso pueden bloquear los canales de potasio de la membrana apical de las células gustativas. Al bloquear la salida de potasio se produce una acumulación de cargas positivas dentro de la célula, lo que lleva a la despolarización. Entonces, los iones hidrógenos también pueden activar canales de cationes no selectivos, permitiendo la entrada de varios tipos de cationes, incluyendo el sodio, lo que contribuye a lo que es la despolarización. Entonces, en algunos casos también los iones hidrógenos pueden interactuar con otros receptores, como los receptores acoplados a proteínas E, lo que desencadena una cascada de señalización intracelular que conduce también a lo que es la despolarización. Entonces, al igual que en el caso del sabor salado, la despolarización de la célula gustativa inducida por los iones hidrógeno pues desencadena la liberación de neurotransmisores, transmitiendo la señal a lo que es el cerebro. Ahora bien, a diferencia de lo que es el sabor salado y ácido,
que se basan en interacciones directas de iones con canales iónicos. La percepción de los sabores dulce, umami y amargo involucra un mecanismo más complejo que implica la activación de receptores acoplados a proteína G. Cuando hablamos de lo que es el sabor dulce, los sabores dulces son detectados por una familia de receptores acoplados a proteína G, denominados receptores T1R2 y T1R3. Estos receptores se encuentran en la membrana apical de la célula gustativa. Cuando un compuesto dulce se une a estos receptores, activa una proteína G que a su vez estimula la enzima adenilciclasa. Esta enzima cataliza la formación de AMP cíclico, un segundo mensajero intracelular, y el AMP cíclico pues activa una proteína quinasa A, que está entonces fosforila canales de sodio, permitiendo su apertura y la entrada de iones sodio a lo que es la célula. Esta afluencia de carga positiva despolariza la membrana y desencadena la liberación de los neurotransmisores. ¿Qué ocurre entonces con lo que es el sabor umami? En el sabor umami es detectado principalmente por el receptor heterodímero T1R1 y T1R3. Este receptor es sensible al glutamato, un aminoácido que confiere el sabor, lo que es sabroso y carnoso a los alimentos. El mecanismo de traducción del sabor umami es similar a lo que es el sabor dulce, y la unión del glutamato al receptor pues activa lo que es la proteína G, lo que conduce a la producción de AMP cíclico y la activación de lo que es la APK. Luego de esto, pues prosigue a la fosforilación de canales iónicos que desencadena lo que es la despolarización. Entonces, ahora hablando de lo que es el sabor amargo pues es detectado por una familia de receptores acoplados a proteínas G también, denominados receptores T2R. Existen numerosos subtipos de estos receptores, lo que permite la detección de una amplia variedad de compuestos amargos. La activación de estos receptores por compuestos amargos pues desencadena una cadena de señalización que involucra, en estos casos, diferentes segundos mensajeros, como es el caso del inositol trifosfato, el IP3, y el calcio. En este caso, el IP3 induce la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático, lo que aumenta la concentración de calcio intracelular y activa canales iónicos, conduciendo a lo que es la despolarización. Entonces, en el caso de los sabores dulce, umami y amargo, se basa en la activación de receptores acoplados a proteínas G y a la generación de segundos mensajeros. En este caso, esta vía de señalización permite una mayor sensibilidad y una amplia gama de respuestas a diferentes compuestos. Ahora bien, existen otras vías de segundos mensajeros que están presentes en la activación mediada por, en este caso, edulcorantes. Los edulcorantes pues son sustancias que imparten un sabor dulce a los alimentos sin aportar como tal calorías. Actúa principalmente sobre receptores gustativos dulces, los cuales son receptores acoplados a proteína G. Entonces, en este caso, la ruta más común es la vía del AMP cíclico, que está asociada a la traducción del señal dulzor. ¿Cómo funciona esta vía? La activación del receptor. Cuando el edulcorante se une a su receptor específico, en este caso el T1R2 y el T1R3, el receptor cambia la conformación y activa una proteína G asociada. La proteína G activada estimula la enzima adenilciclasa también, como lo vimos en el caso anterior, y cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico se une a la unidad regulatoria de la PKA y en este caso la proteína PKA viene proseguida de lo que es la fosforilización de los canales y permite la entrada de iones a la célula. La entrada de iones, por ejemplo, como el sodio, despolariza la membrana celular y desencadena lo que es la apertura de canales calcio dependiente. Este aumento del calcio intracelular pues promueve la exocitosis de neurotransmisores como el ATP, y también esto permite lo que es transmitir la señal al sistema nervioso central. Pero existen otras vías de señalización
aunque la más conocida es la vía del AMP cíclico, otros segundos mensajeros también pueden estar involucrados en lo que es la traducción del señal dulce. En este caso está la vía de la fosfolipasa C, en donde algunos edulcorantes pueden activar proteínas G que estimulan esta fosfolipasa. Esta enzima hidroliza lo que es P1P2, es decir, la fosfatidil inositol 4,5 bifosfato para generar el diacilglicerol, o el IP3, el inositol trifosfato. En este caso, lo que es el diacilglicerol activa la proteína quinasa C, mientras que el IP3 induce la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático. También existen otras vías que se conocen dentro de lo que es estas vías de señalización, que pueden estar involucradas como son los que son las MAP quinasa y las proteínas de choque térmico. Entonces, existen factores que influyen en la respuesta de los edulcorantes. Las respuestas en sí de las células gustativas a los edulcorantes puede verse influenciada por varios factores. ¿Cómo son? La estructura química del edulcorante. La estructura molecular del edulcorante va a determinar la afinidad por el receptor y la eficacia con la que se activa la vía de señalización. La expresión de los receptores, la cantidad y el tipo de receptores expresados en las células gustativas pueden variar entre individuos y pueden influir también en lo que es la percepción del sabor dulce y las interacciones con otros compuestos, lo que quiere decir que la presencia de otros compuestos en la boca como ácidos o sales puede modificar lo que es la percepción del sabor dulce. Entonces, en sí, la percepción del sabor dulce pues es un proceso bastante complejo que involucra la activación de receptores acoplados a proteínas G, la generación de segundos mensajeros, también involucra lo que es la vía del AMP cíclico, es la vía más común asociada a la traducción de lo que es la señal de dulce, pero también pueden estar involucradas otras vías. Entonces, una amplia variedad de edulcorantes naturales y artificiales ha llevado a la identificación de diferentes subtipos de receptores T1, R2 y T1, R3, cada uno con una especificidad ligeramente diferente entre ellos. Y esta diversidad de receptores ha permitido a los organismos detectar una amplia gama de compuestos dulces, desde los azúcares naturales hasta edulcorantes artificiales de alta intensidad. Algunos ejemplos de edulcorantes isorreceptores podemos tener la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que se une fuertemente a receptores T1, R2 y T1, R3 y es considerado el sabor dulce como tal estándar. La glucosa y la fructosa también se unen a los receptores T1, R2 y T1, R3, pero con menor afinidad que lo hace la sacarosa. En el caso de edulcorantes artificiales, tenemos el aspartamo, que tiene una estructura similar a dos aminoácidos y se une a los receptores T1, R2 y T1, R3 con una afinidad bastante alta. La sucralosa, que es una molécula de sacarosa modificada que se une también a los receptores T1, R1 y T1, R3 con una potencia dulce 100 veces mayor que lo hace la sacarosa. Y está el esteviol glicósido, que son derivados de lo que es la stevia y se unen también a los receptores T1, R1 y T1, R2 y tiene un perfil de sabor bastante complejo. Muy bien, como ya sabemos, la percepción del sabor dulce se basa principalmente en la activación de receptores acoplados a proteína G que pertenecen a la familia T1R. Estos receptores, al detectar moléculas dulces, desencadenan, como ya vimos, una cascada de señales que finalmente se traducen en lo que es la sensación del sabor dulce. Aquí en esta imagen se muestra la estructura esquemática de los receptores T1, R2 y T1, R3, los que son los principales responsables de todo este proceso. Estos receptores están ubicados en la membrana de las células gustativas y poseen sitios de unión específicos para diferentes moléculas dulces. Aquí en esta imagen se representa lo que es la interacción entre moléculas dulces y los receptores del gusto como tal.
Aquí vemos lo que son dos lóbulos de los receptores del gusto como tal, y están etiquetados como lóbulo 1 y lóbulo 2 en rojo y en naranja respectivamente. En rojo y en verde, ¿no? Rojo y naranja, sí. Entonces, en este caso, las moléculas dulces como la sacarota, la glucosa y el aspartamo y la sacarina interactúan con estos lóbulos. Los receptores del gusto en esta membrana están lo que es T1R2 y T1R3, representados en este caso por verde y rosado. ¿Bien? Estos receptores tienen 3 segmentos con dominio N-terminal, lo que son el dominio N-terminal, el dominio rico en cisteína y el dominio transmembrana. Entonces, vemos acá que las moléculas dulces se unen a las regiones específicas de los receptores. Por ejemplo, en el lóbulo 1 se une lo que es la glucosa, el aspartamo, la sacarina, y en el lóbulo 2 está también lo que es la sacarosa y la glucosa. Además se observan otras moléculas ahí presentes. Entonces, esta imagen pues nos dice un poco cómo diferentes edulcorantes interactúan con partes específicas de estos receptores que hemos descrito para lo que es darnos la sensación del gusto. Y bueno, aquí es como una representación simplificada de lo que es todo el proceso. Muy bien, ahora vamos a pasar acá a lo que es el epitelio olfatorio. En el caso del epitelio olfatorio, es un tejido especializado ubicado en la parte superior de la cavidad nasal, específicamente en el techo y en las paredes superiores. Es aquí donde se encuentran las células receptores olfativas y los verdaderos protagonistas de lo que es el proceso de refracción, de olfacción, perdón. Entonces, aquí vemos un poco lo que representa en esta imagen lo que es la representación del epitelio olfatorio, mostrando las células receptoras olfativas y las células de sostén, y lo que se denomina también células basales. Cuando hablamos de las células que conforman el epitelio olfatorio, tenemos las células receptoras olfativas, que son las células, las neuronas bipolares, que poseen una dendrita que se proyecta hacia la superficie del epitelio y un axón que atraviesa la lámina para alcanzar lo que es el bulbo olfatorio. Los cilios olfatorios, en este caso, se encuentran estructuras microscópicas que contienen los receptores olfativos propiamente dicho. Estos receptores son proteínas transmembranas que se unen a moléculas, son los que se van a unir a las moléculas odoríferas. Asimismo, se encuentran lo que son las células de sostén, que tienen función de soporte, proporcionan el soporte mecánico y metabólico a lo que es a las células receptores olfativas, y también tienen función de producción de moco para cubrir lo que es el epitelio olfatorio. Y están las células madre basales, que son células madres que se dividen continuamente para reemplazar las células receptoras olfativas que se dañen o se mueran. Muy bien, ahora acá tenemos lo que es el proceso de transducción de la parte olfativa. En este caso, para describir el proceso, primero tenemos lo que es la unión de la molécula odorífera. Esta se disuelve en el moco y se une al receptor olfatorio específico, específicamente en lo que son los cilios olfatorios. Luego viene lo que es la activación de la proteína G, donde la molécula odorífera se une al receptor y activa lo que es la proteína G, lo que desencadena una cascada de señalización intracelular. Se genera el potencial de acción a través de la cascada de señalización, culmina en lo que es la generación de este potencial de acción de la célula receptora olfativa, y luego el potencial de acción se propaga a lo largo de la acción de la célula receptora olfativa hasta el bulbo olfatorio, donde se produce lo que es la sinapsis de las neuronas de segundo orden. Bien, entonces existen diferentes factores que influyen en la percepción olfativa, que es la diversidad de receptores. Existen una cantidad de genes que codifican receptores olfativos que permiten la detección de una amplia gama de dolores, la adaptación olfativa,
Por supuesto que una exposición prolongada a un olor puede disminuir la sensibilidad a este olor. La edad también influye sobre la capacidad olfativa y bueno, los factores genéticos. Entonces, vamos ahora cómo ocurre la percepción del olor a nivel molecular. En esta imagen ilustra cómo ocurre directamente esta percepción del olor a nivel molecular. En el lado izquierdo se representa lo que es la célula receptora olfatoria con sus cilios sumergidos en moco. Estos cilios son esenciales para detectar los olores en el proceso de olfacción. Y en el lado derecho pues, se muestra una vista detallada del mecanismo de transducción de señales que ocurre dentro de una neurona receptora olfatoria. Aquí están lo que es los componentes claves de este proceso. Está la dendrita que recibe las señales del exterior y involucra lo que es la detección de las moléculas odorantes. La proteína G se activa cuando el receptor olfactorio interactúa con alguna molécula odorante. También aquí se encuentra resaltada lo que es la adenilciclata, que es una enzima que convierte al adenosín trifosfato en monofosfato de adenosina cíclico, es decir, en AMP cíclico. Se resaltan también los que son los iones sodio y de calcio que están involucrados en el proceso de despolarización y el moco que también desempeña un papel importante en lo que es la detección de olores. Ahora bien, en la siguiente imagen pues se ilustra lo que es la interacción de diferentes olores y lo que son 3 tipos de receptores. Vamos a ver un poco a detalle qué es esta imagen. En la parte superior hay un objeto rectangular en forma de 3D con una superficie patrón que representa lo que es la fuente de lo que es el olor. Luego se presentan 6 gráficos dispuestos en 2 columnas y 3 filas, cada uno correspondiente a diferentes olores, lo que es el cítrico, el floral, la pimienta y la almendra. Cada gráfico tiene 2 picos o señales alineadas con uno de los 3 receptores etiquetados debajo de ellos, lo que es el receptor 1, 2 y 3. La imagen visualmente muestra cómo diferentes olores son detectados por estos receptores. Cada receptor está especializado en captar ciertos compuestos químicos presentes en los olores y esta interacción pues, es fundamental para la capacidad de percibir y distinguir aromas. Esta imagen también es un poco interesante porque muestra de forma visual la representación de cómo varios olores son detectados por diferentes receptores, como lo procesa nuestro sentido del olfato, pues discrimina entre lo que son los olores. Para continuar, vamos a hablar un poco de lo que son los termorreceptores. Entonces, ya sabemos que en sí existe una capacidad para discriminar entre los cambios de temperatura, lo cual pues, nos sugiere la existencia de sensores con umbrales térmicos variables. Cuando hablamos de termorreceptores, son los responsables de detectar cambios en la temperatura y se encuentran pues, en la piel, que son responsables de lo que es la sensación de frío y calor, y también una cantidad de estas poblaciones pues da lo que confiere la característica pues de mantener una temperatura corporal estable. En el caso de los termorreceptores trabajan lo que es en sinergia con otros mecanismos de regulación térmica como es la sudoración y la vasoconstricción. Bueno, aquí solamente resalto lo que son receptores de frío y de calor y más adelante pues podemos pasar a hablar de lo que son la termorrecepción y las vías responsables de esta termorrecepción. Recientes investigaciones pues, han demostrado que la participación de unos canales de la familia TRP de Transient Receptor Potential en lo que es la termotransducción. En los mamíferos se conocen más de 27 familias de estos canales TRP con funciones sensoriales diversas, como por ejemplo reconocimiento de la luz, ferormonas, dolor, mecanosensación, gusto y también termotransducción. Estos canales poseen permeabilidad pues, no selectiva a cationes y al calcio. Entonces,
Los canales TRP son una familia de canales iónicos que responden a una variedad notable de estímulos químicos y físicos. En humanos hay más de 27 familias relacionadas con esto y participan en la detección y traducción de estímulos osmóticos, mecánicos, térmicos y quimiosensoriales. Cuando hablamos de lo que es la estructura molecular general de estos canales, tienen una estructura básica que es compleja y varía entre los diferentes miembros de la familia. Sin embargo, pues comparten una estructura básica en común que consiste en dominio transmembrana. Estos son proteínas integrales de membrana, lo que significa pues que atraviesan la membrana celular varias veces. Los segmentos transmembranos forman un poro central que permite el paso de iones. Tienen también dominios extracelulares. Estos están expuestos al ambiente extracelular y pueden contener sitios de unión para ligandos como moléculas odoríferas o iones. Y dominios intracelulares que se encuentran en el interior de la célula y pueden contener sitios de unión para segundos mensajeros o proteínas reguladoras. En su estructura, pues ellos se dice que son homohexámeros o heterohexámeros. La mayoría de estos se ensambla como cualquiera de estos dos y esto significa que pueden estar formados por 6 unidades idénticas que son los homómeros o por una combinación de diferentes subunidades que son los heterómeros. Esta estructura oligométrica es esencial para la función del canal ya que permite la formación de un poro iónico y la regulación para su apertura para lo que es la regulación de apertura y cierre como tal de estos canales. Entonces, aquí en esta imagen también podemos ver lo que es la representación esquemática de uno de estos canales. Se muestra la estructura en forma de barril formado por 6 subunidades con el poro central que permite el paso de iones. Entre los dominios importantes que podemos ver acá está el dominio que se encuentra cerca del poro y juega un papel clave para la permeabilidad iónica del canal, lo que se denomina el dominio TRP. Este dominio es único de estos canales y está involucrado en lo que es la regulación de la apertura y cierre. Y el dominio de unión a ligandos, estos pueden unirse a diferentes ligandos como calcio, fosfolípidos o moléculas pequeñas, que es lo que modula en sí la actividad del canal. Entonces, existe una diversidad de canales TRPR en humanos, como ya he mencionado, cada una de estas con una estructura y una función única. Esto refleja porque hay una amplia gama de estímulos a los que responden, incluyendo los cambios de temperaturas, presión mecánica, presencia de sustancias químicas y la osmolaridad de los canales TRP. También actúan como sensores especializados que permiten al organismo detectar cambios en el entorno y responder de manera apropiada. Estos pues tienen su función sensorial como tal, participan en traducción de diferentes señales y son especialistas en mantener la homeostasis y la detección de estímulos. Bien, muchos de estos canales pues desempeñan un papel importante en lo que es la termotensación. Algunos de estos canales muestran una dependencia térmica pronunciada en su apertura. Hay un dato importante acá que es el valor Q10 que se utiliza para caracterizar lo que es la sensibilidad de la temperatura de estos canales iónicos, y los canales TRP tienen valores de Q10 que indican si son sensibles al frío o al calor. Un ejemplo puede ser el TRPV1 del 1 a la 4 y el TRPM del 2 a la 5 son sensibles al calor. Y en el caso del TRPM8, TRPA1 y el TRPC5 son sensibles a lo que es el frío, como ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los canales TRP, estos han sido clasificados basándose en su homología y en la presencia de dominios estructurales, los cuales cumplen diferentes funciones sensoriales. Recientemente se han identificado 3 subfamilias: la TRPC,
la TRPB y la TRPM. Aquí cada una con sus funciones específicas y también hay algunas controversias en cuanto a la inclusión de otras familias de canales como la TRPA o la TRPP o la TRPML en cuanto a la clasificación. Aquí en esta lámina pues destaco la función de lo que es el TRPC, el TRPB y el M, diversas funciones cada uno. En el caso de los C, incluyen la regulación y el crecimiento celular y la transmisión sináptica. En el caso del B, recepción de calor, dolor y tacto. En el caso del M, recepción de frío, dolor y la regulación de la función cardiovascular. Entonces, en la siguiente imagen, pues se pueden observar 8 canales. El TRPA1, el TRPM8, el TRPM5, TRPV3, TRPV2, TRPV4, TRPV1 y un canal que sale como un signo de interrogación porque no está como tal identificado. Cada canal está asociado a un rango de temperatura específico indicado en una escala del termómetro de 0 a 60 grados Celsius. Los canales se colorean según sus temperaturas, a las que responden azul para temperaturas más frías y rojo para las temperaturas pues, más cálidas. Y debajo de la escala del termómetro hay ilustraciones de elementos naturales y alimentos que corresponden a la activación de cada uno de estos canales. Si nos vamos a la siguiente lámina, más o menos algo parecido, en esta imagen pues muestra esquemáticamente cómo diferentes canales TRP responden a distintos rangos de temperatura. Aquí más específico se observa que el TRPV1 se activa a temperaturas nocivas bastante rojas, superiores a 43 grados y es sensible a lo que es la capsaicina, que es un componente activo de lo que son los chiles. El TRPV2 se activa a temperaturas aún más altas, superiores a 52 grados centígrados. El TRPV3 responde a temperaturas intermedias entre 23 y 39 grados centígrados. El TRPV4 se activa a temperaturas ligeramente más bajas. El TRPM8 se activa por el frío, es decir, a temperatura fresca. Y el TRPA1 se activa por el frío nocivo a temperaturas que son muy bajas como tal.